de cenizas tras vida. Cambies culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Lamento en danza, de cenizas tras vida. Cambies culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. El mundo se y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda me saciará, mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reserva, y cada fracaso has visto, Señor, y yo tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Porque todo lo transformas para bien. Mi dolor tú lo transformas para bien. Mi sufrir tú lo transformas para bien. Porque todo lo transformas para bien. Porque todo lo transformas para bien. Mi dolor tú lo transformas para bien. Mi sufrir tú lo transformas para bien. Porque todo lo transformas para bien. Cambias la mente en danza, de ceniza
nuestras vidas. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitan los huesos. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Nacen nuevos jardines. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Pueden tomarse lugar, chicos. Creo que no. Ahí va. Soy súper contenta de estar hoy aquí. So I am super happy to be here today. Yo sé que ustedes, la mayoría, no tienen Facebook, I know that most of you do not have a Facebook, pero sus papás sí tienen. but I know your parents do. Y por ahí yo comenté que esta semana estuvimos a nada de estar en medio de un accidente que hubiera sido desastroso. And I commented there that this week I was about to get in an accident that would have been devastating. De esos momentos en donde ves a un carro que viene a una alta velocidad y está frente a ti y no hay para dónde hacerte. It was one of those moments where you see a car just coming right at you really, really fast and you have no idea where to go. Yo recuerdo que solamente me puse como muy dura y cerré los ojos. I just remember that I got really tense and I just closed my eyes. No iba yo manejando, por eso cerré los ojos. I was not driving, that's why I closed my eyes. Afortunadamente no iba yo manejando. Unfortunately, I wasn't the one driving. Y la verdad es que fue increíble cómo los tres carros pasamos por un espacio tan pequeño y lo único que sucedió es que perdimos todos nuestros espejos laterales. And honestly, it was really incredible that 3 cars were able to fit into this small lane, and all that happened was that we all lost a rear view mirror, not just El a ruido, side mirror. el ruido fue tan fuerte que yo pensé que el carro estaba destrozado. The sound was so loud that I really thought that the car was destroyed, Pero solo fue nuestro espejo. but it was just our mirror. Al siguiente día yo sentí todo el día como, creo que yo no iba a estar aquí este día. And the next day, all day, I just felt like I don't think I was going to be here today. Pero Dios dijo, todavía no. But God said, not yet. Así es que estoy muy contenta de estar hoy aquí. So I am really, really happy to be here today. Dios es bueno. God is good. Hoy estamos en la última sesión de esta serie Only the Young. And today we are doing our last session of Only the Young series, Y bueno, solo los jóvenes. which is Only the Young. Y bueno, estamos hablando de algunas verdades que son exclusivas de los jóvenes. And we are talking about truths that are exclusive to the young people. Cosas que los caracterizan a ustedes. Things that define you. Y algo que caracteriza a los jóvenes es el ruido.
And something that defines young people is noise. Me encantó hace rato que jugaron por ahí. Bueno, ganaran o perdieran era And I love that you guys were playing, either you were losing or you were winning, and you were like, o ¿verdad? Depende si eras hombre o mujer. it depends if you were a girl or a boy, how it sounded. Pero la verdad es que a los jóvenes los caracteriza el ruido. But the truth is that young people are defined by noise. Yo tengo 2 jóvenes viviendo en mi casa. I have 2 young boys living in my house. Los que han ido a mi casa saben que mi recámara está hasta el final de mi casa. Those people that have gone to my house, they know that my bedroom is all the way in the back of the house. Y cuando uno de mis hijos llega, And when one of my kids arrive, toda la casa está cerrada, all the house is closed. todas las ventanas están cerradas. All the windows are closed. Él llega en su carro con las ventanas hasta arriba And they get there in their car and the windows are up. y yo puedo escuchar hasta mero atrás. And I can hear from my bedroom all the way in the back, like the sound. Y digo, oh, ya llegó, ¿quién creen? Porque saben, Ari. And guess what I said? Oh, you know who's here? Addie's here. Ya, llegó el ruido. Because noise got here. De pronto también estoy en mi casa y escucho ahí en la sala, en el cuarto de la televisión, gritos, risas, que parece que a alguien le están haciendo cosquillas. And then sometimes I'm just, around my house, and from the living room, I can hear like laughter and screams, kind of like someone's getting tickled or Y yo something. salgo y digo, a mí no me da tanta risa. And then I come out and I'm like, I don't think it's that funny. Pero este joven se está deshaciendo de risa enfrente de la tele. But this guy is just cracking up in front of the TV. Y bueno, él es el otro joven que vive en mi Well, casa. this is the other one that Ese lives es with Asa. me. That's Asa. Es decir, yo sé cuando Asa está viendo la tele, So what I'm trying to say is I know when Asa is watching TV. porque tiene que estar haciendo ruido. Because he has to be making noise. Yo no sé si tú eres de los que usa los audífonos y te gusta escucharlos fuerte. I don't know if you're the kind of person that likes to have your headphones on and likes to have them really loud. Okay, solo para información a los que nos están viendo en línea, casi la mayoría hizo. So ¿verdad? just for the people that are watching us online, mostly everybody here just nodded their heads yes. O tal vez tú eres de los que van en el carro y como vas tú solo o vas con tus amigos y tienes el estéreo a todo lo que da y tú cantando a todo lo que da. Or maybe you're those people that, you're in the car, you're by yourself or with your friends, but you have the music all the way up. O tal vez eres de los que regañan seguido en la escuela porque eres muy ruidoso. Or maybe you're the person that gets in trouble quite often at school because you're really loud. ¿Alguno de ustedes se ha quedado sin voz cuando fueron a ver el partido de fútbol, de básquetbol que les encantaba? Did some of you ever have lost your voice whenever you guys went to see like a soccer game or a basketball game or just a game that you guys liked? ¿O después del retiro de JCO? Or even after the JCO retreat? Bueno, yo no estoy tan joven y me quedo ronca también de See, tanto I'm gritar. not that young, but I still get a graspy voice after that. O tal vez tú dices, en realidad yo no soy tan ruidoso, Or maybe you're thinking, I'm really not that loud. pero te aseguro que tienes a tu alrededor a alguien ruidoso. But I can assure you that there's somebody that around you that's loud. Entonces, donde hay jóvenes, hay ruido. So where there is young people, there is noise. Yo no sé si los jóvenes siguen el ruido o el ruido sigue a los jóvenes. El chiste es que van juntos. I don't know if like young people follow the noise or noise follows young people, but the thing is that they go together. Pero el día de hoy te quiero hablar de un ruido diferente. But today we're going to talk a different kind of noise. Es un ruido que esta generación en particular está experimentando. It's a noise that this generation in particular, you guys are experiencing it. Es un ruido que a veces es demasiado molesto. It's a noise that sometimes it really bothers you. Es un ruido que a veces empieza pareciendo agradable, pero termina aturdiéndote. It's kind of a noise that at first it sounds really good, but at the end you just overwhelmed by it. Y ese ruido es el ruido de las opiniones, And that noise is the noise of opinions, de la información, of information, de las ideas,
of ideas, de las noticias, of the news, de lo que pasa en tu casa, what happens at home, en tu ciudad, in your city, en tu país in your country, y en el mundo. and in the world. Tú hoy te puedes enterar lo que está pasando en este momento en Afganistán. See, you right now can find out what is happening at this very moment in Pakistan, En Afganistán. Afghanistan, O en cualquier parte. or any place in the world. ¿Cómo podrías investigarlo? How could you find out? El señor Google. Mr. Google. Es decir, con un simple minuto tú puedes enterarte de muchísimas cosas. So basically, with 1 minute that you have, with 1 minute, you can find out a lot of things. Y todo esto, al final de cuentas, es como un ruido. And all of this, at the end of the day, it's kind of like a noise. Demasiadas noticias, Too many news, demasiadas ideas, too many ideas, demasiadas cosas que están pasando. too many things going on. Y sabes, nosotros no fuimos creados para eso. And you know, we weren't really created for all of No that. fuimos creados para contener tanto. We weren't created to contain so much. Y esto se empieza a hacer como un ruido que nos aturde. And this begins to be kind of like a noise that overwhelms us. Y les decía que es su generación en particular la que está viviendo esto. And I told you that it's your generation in particular that is living this. Y esta generación es la generación con más ansiedad. And this generation is the generation that has the most of anxiety. Esta generación es la generación que ha tenido más pánico desde que son niños o jóvenes. And you guys your generation is the one that has a lot of panic. Que es una generación que ha tenido más depresión que otras generaciones. It's the generation that has more depression than anyone before Porque hay demasiado ruido. because it's so much noise. Quiero enseñarte una gráfica que encontré por ahí. I'm going to show you guys a graph that I found. Y quiero que pienses en la primera personita, ese es tu abuelito o tu abuelita. So the first person is like your grandma or your grandpa. La segunda es tu mamá o papá. The second one is either your mom or dad. La tercera son los chavos que nacieron del 81 al 2000, que usualmente ahorita son los de college. So, and then the next one is people that were born from 1981 to 2000, so kind of like in the college zone. Y el cuarto es la mayoría de los que están aquí, And the fourth one is the majority of you, los que están en high school o están en middle school. the ones that are in high school or in middle school. Y mira, vamos a enfocarnos y un poquito en las características de cada una de las generaciones. So we're going to focus a little bit on the characteristics of each generation. Son generaciones como de 15 años. They are like 15 years apart, or yeah? Yeah. Ok. Los abuelos de ustedes eran más conservadores y ordenados. So your grandparents were a little bit more conservative and organized. Empezaron a tener como las primeras experiencias con el radio, con las grabadoras, les llamábamos nosotros, los reproductores de sonido. So they started experiencing things with, I don't know how you call that, boombox, like a boombox, like the radio. Okay. Con las primeras televisiones. With the first types of television. Ahí se ven a color, pero eran blanco y negro. You can see it there that it has color, but really it was just black and white. Y era una generación que leía mucho. And it was a generation that would read a lot. No tenían tele, así es que leían. They didn't have TV, so they would read. Tus papás, ahora. And then your parents. Ellos se enfocaron mucho en la preparación académica. They focused a lot in academics. Ustedes son la generación con el primer grupo de padres profesionistas. You guys are the first generation with parents that had a profession, a career. No que antes no había, Not that there wasn't any before, pero que empezaron a buscar más graduarse de la universidad. but they were the ones that started to look for or to search more to be able to graduate. Son los que empezaron a usar las computadoras. They are the ones that started to use computers. Yo les comenté que cuando yo estaba en middle school, por primera vez prendí una computadora. I have told you guys before that when I was in middle school, for the very first time, I turned on a computer. Era monocromática, o sea, solo blanco y negro.
It was only like a black and white. Y lo único que me permitían era prenderla y apagarla. And the only thing that it allowed me to do was to turn it on and turn it off. Ese era todo mi laboratorio de computación. That was my whole computer lab. Pero ya teníamos experiencia aprendiendo una computadora. But that meant like we had experience turning on a TV, Nos- a computer. Nos enseñaban cómo ponerle la funda a la computadora. They would show us how to put on the cover to the computer. Ah, pero antes teníamos que limpiarla. But before that, we would have to clean it. Ahora pienso, el maestro tenía que ponernos a hacer algo. And now that I think about it, I'm like, I think the teacher just wanted us to like do something. Esa generación es una generación que se adaptó fácil a los cambios. That generation is a generation that adapted really well to changes. Porque empezamos a usar estas cuestiones tecnológicas. Because we started to use this technology stuff. Ok, los millennials, los que están aquí en college. So the people that are here in college are the millennials. Ellos son una generación que se caracteriza porque son emprendedores. They are a generation that are defined because they are entrepreneurs. Ellos quieren tener su propio negocio. They want to have their own business. Ellos quieren hacer cosas diferentes. They want to do different kinds of things. Tienen diferentes sueños que sus papás. They have different dreams than their parents. Ellos son los que nacieron y empezaron a usar muchísimo los dispositivos móviles. They are the ones that when they were born, they started using a lot our cell phones. Todos los dispositivos móviles. Y ellos manejaron todo esto de la computación, de la informática. And they manage all of this like computer stuff and like information. Y se caracterizan porque no quieren utilizar los medios tradicionales. And can you repeat that? Se caracterizaron porque ellos ya no querían usar los medios tradicionales. Okay, and they are defined, or you can know who they are because they didn't really want to use the traditional mediums. Por ejemplo, yo prendo la estufa y caliento una sopa. So, for example, I turn on a stove and I warm up a soup. Mi hijo millennial dice, ¿para qué prende la estufa cuando tienes el microondas? And my son, who's a millennial, says, why are you turning on the stove when you have a microwave? ¿Para qué pones el comal si lo puedes calentar en el micro? Why do you put the comal when you can put it in the microwave? Es decir, ellos quieren utilizar siempre las cosas nuevas. Like, what I'm saying is that they want to use the new stuff. ¿Sí es cierto o no es cierto, millennials? ¿Ya? Es cierto. Ok. Y ellos, ahora la generación Z, ok, los de high school y middle school, ok. So everybody that is in high school or middle school, Ok, ustedes se caracterizan porque son multitareas. you are characterized by the fact that you are multitask. O sea, tú estás haciendo la tarea, So you can be doing your homework, estás escuchando música you could be listening to music, y estás viendo quién está metiendo gol. and you are watching who is scoring on the game. Y de pronto no puedes hacer la tarea si todo está callado. And suddenly you can't really work on your homework if it's so quiet. Estás acostumbrado a hacer varias cosas a la vez. You're used to doing a series of things at one time. A veces estás chateando con 10 personas a la vez. Sometimes you're like chatting with 10 different people at one time. Y puedes administrar bien cada mensaje. And you can, respond correctly to every single text. En mi generación, luego le mandamos el mensaje equivocado a la otra persona. My generation makes the mistake of sometimes we send the text message to the wrong person. A veces yo tengo como unos 15 mensajes sin responder y mis hijos han visto el celular y dicen, mamá, tienes 15 mensajes. Sometimes I have like 15 text messages without replying back, and my kids see it and they're like, why do you have 15 messages without responding? Y le digo, es que estoy hablando con otros 3. And I'm like, because I'm talking to 3 other people. Y les parece como, eso no se hace, tienes que contestarlos todos. And they're kind of look at me like, you don't do that, you have to answer them all. Y bueno, ustedes, la generación Z, son aquellos que generan contenidos. So, and then your Generation Z, is those that come up with content. Ahorita no te dicen, ya te graduaste de high school o te graduaste de universidad para poder hacer un canal de YouTube. They no longer say, have you graduated from high school to be able to get like a YouTube channel? Es decir, ¿te gusta algo? Tú puedes hacer tu propio canal. What they say is, you like something, just come up with your channel. Y tu principal medio de comunicación son las redes sociales. And your main medium of communication is social media. ¿Por qué les digo todo esto?
Why am I explaining all of this? Porque si yo les preguntara, ¿en qué generación te hubiera gustado vivir? Because if I could ask you, what generation would you like to have lived? ¿Alguno de ustedes le hubiera gustado mejor haber vivido en la de sus abuelos? Some of you would have liked to live in like your grandparents' stage, ¿En la de sus padres? your parents. Ustedes se lo perdieron. Ah, no, no es cierto. Y'all missed out. Y'all missed out. Miren, la gente que es de mi edad, You know, the people of my age, como 30 años más que ustedes, like 30 years older than you guys, todo el tiempo nos dijeron, si tú quieres ser alguien en la vida, tú tienes que estudiar. they always told my, Te gradúas de la universidad, tú no eres nadie. if you don't graduate from a university, you are a nobody. Si tú has escuchado esto es porque seguramente tienes un papá de la generación X. If you have heard this before, that's probably because you have a parent from the Generation X. Porque así nos enseñaron a nosotros. Because that's the way they taught us. Pero eso no es verdad, ¿eh? But that's not true. Tú eres alguien con o sin universidad. You are a someone with or without education. Tú no eres más porque tienes más títulos. You are not more because you have more degrees. Que eso te va a ayudar mucho a abrirte camino en la vida. But that will help you open up a lot of doors. Es cierto. That's true. Pero a ti no te definen tus estudios. But you are not defined by your degrees. Ok, entonces esto me hace pensar que la mayoría de ustedes les gusta su generación. So this makes me think that the majority of you like your generation. Es más, tal vez ni se imaginan cómo sobrevivir en las otras con una tele de blanco y negro. So you can't even imagine how to survive in any of the others with like a TV of just black and white. Y además nada más había un programa al día. And there was only one program a day. A las one 7 de show la a day, noche. which was at 7 p.m. Una sola persona de la cuadra tenía tele. Only one people like in the neighborhood had a TV. Todos le pagaban como $0.25 a la persona para que los dejara ver el programa de las 7. And we all paid them like 25 cents so we can all watch that show at 7 p.m. Eso me cuenta mi mamá. That's what my mom tells me. ¿Ok? Pero miren, la verdad es que la generación de ustedes es padrísima. But really is the fact that y'all's generation is awesome. Pero quiero decirles algo. But I just want to tell you guys something. Todos estos avances, All of this advancements, toda esta información, all of this information, toda esta ventaja all of this advantage ha causado mucho daño. has caused a lot of pain. Porque ustedes son la primera generación de jóvenes que saben más que sus papás. Because you guys are the first generation of young people that know more than your parents. Es verdad. It's true. Antes los papás eran los que sabían todo. Before, the parents were the ones that knew everything. Ahora ustedes saben más que sus papás. Now you know more than your parents. Ahora ustedes tienen que explicarles cosas a sus papás. Now you're the ones having to explain things to your parents. Pero si ustedes me preguntan si la sociedad es mejor hoy, la respuesta es no. But if you would ask me that if society was better now, my answer would be no. La familia cada vez está peor. Families are doing worse every time. Ansiedad, depresión, pánico cada vez es más fuerte. Anxiety, depression, panic attacks, every time that gets bigger. ¿Por qué? Why? Porque hay mucha gente inteligente, Because there's a lot of smart people. hay mucha gente con mucho conocimiento, There's a lot of people with a lot of knowledge, pero hay mucha gente con poca sabiduría. but there's a few people with wisdom. Y eso es ahí donde me quiero detener. And that is where I want us to pause. Hay muchas ideas que es este ruido que yo te digo que hoy tú estás experimentando. There is a lot of ideas out there, which is the noise that I'm telling you that you are experiencing. Que te dice cómo debes ser, That tells you how you need to be, cómo te debes vestir, how you need to dress, cómo debes hablar, how you need to speak, cómo debes buscar que sea tu futuro, how you should look, how your future should be, cómo ganar dinero, how to make money, cómo buscar a la pareja correcta. and how to look for the right person. Un montón de consejos There's a lot of advice out there. están al alcance de un clic.
They are in just of a click of a button. Puedes tener mucha información, You can have a lot of information, pero puedes carecer de mucha sabiduría. but you can be missing out from a lot of wisdom. Y la palabra de Dios siempre nos dice que ante todo busques la sabiduría. And the Word of God tells us that before anything, you need to search for wisdom. Entonces, si yo tengo por un lado tanta información que no toda es mala, So if from one side I have all of this information that not all of it is bad, tengo consejo de mi coach, de mi mamá, de mis hermanos, de mis amigos, I have advice from my coach, my mom, my friends. ¿cómo saber a quién escuchar? How would I know who to listen to? Y ahí nos vamos a detener un momento. And that's where we're going to pause for just a bit. Con tanto ruido, ¿cómo saber en dónde debo enfocarme? With a lot of noise going on, how am I supposed to know what to focus on? Porque tú puedes llegar a ser rico Because you can become to be rich, o puedes llegar a tener las cosas que soñaste, or you can come to a point where you have everything you ever dreamed of, pero ser el más infeliz en esta tierra. but you could be the most unhappy person on this earth. Y hoy quiero decirte que hubo un hombre que es un hombre súper influyente. And I want to tell you today that there was this guy who was very influential. Él estaba muy preparado, He was very prepared. era un hombre que lo admiraba muchísimo la gente. It was a guy that was, a lot of people looked up to him. Él vivió mucho tiempo atrás. He lived a long time ago. Hoy en día casi a cada a cada persona que tú le digas de él, algo sabe de él. Now, any question that you might ask, we can go to him and he probably knows. Y saben, él tenía a un joven que quería mucho. And he had this young guy who he loved a lot. No era su familia, He wasn't a family pero member, él tenía un especial cariño por este joven. but he had this kind of special affection towards this guy. Entonces, este hombre que era tan respetado escribió 2 cartas con consejos para este joven. And this guy, who was very well respected, he wrote 2 letters to this young guy who he loved. Y le escribió de una manera como un consejero, como un mentor. And the way he wrote to him was kind of like in a mentor way. ¿Y qué creen? And guess what? Nosotros tenemos acceso a esas cartas. We have access to those letters. Hoy vamos a leer una correspondencia ajena. Today we're gonna read somebody else's letter. No la escribieron para nosotros. They didn't write it for us. Le escribió este hombre súper importante para un joven en especial. It was written by this very important guy to this young special guy. Y este hombre es Pablo. And this man that I'm talking about is Paul. Es un hombre que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más influyentes. This is the guy who, until even now, he is very influential. ¿Alguien recuerda el nombre del joven al que le escribió las cartas? Does anybody remember the name of the guy he wrote the letters to? ¿No? La semana pasada por ahí les mencionaron algo. Bueno, es Timoteo. It's Timothy. No está fácil el nombre. The name is not easy. Y nos hemos centrado en este verso. And we are gonna Nos hemos focus centrado. on this verse. Y este verso decía, hey chavos, hey, en este caso Timoteo y hoy chavos de JCO. And this is what it's saying. Hey, JCO kiddos, Que nadie te menosprecie porque eres joven. don't let anybody look down on you because you are young. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta, en fe y pureza. But set an example for the believers in speech and conduct, in love and faith and in purity. Ahí algo estaba dejando claro Pablo. There's something that Paul was living very, very clear. Quería que este joven estuviera consciente de su influencia. He wanted this young guy to be very that he knew what how influential he could be. Quería que también supiera la importancia de poder ser un líder eficaz. And he also wanted him to know that he could be a good leader. Porque le decía, sé ejemplo.
I'm sorry. Le decía, sé ejemplo. Because he was telling him, be an example. Pero también le decía, hey, tienes que tener límites claros y saludables. But he was also telling him that he needed to have thoughts, limits, like clear limits and healthy limits. Y yo no voy a hablar de eso, porque de eso hablaron la semana pasada y antepasada. And I am not going to talk about that because that's what we talked about the week priors. Pero fíjense que el apóstol Pablo no solo le habló de las cosas espirituales. But you know, Paul didn't just talk to him about spiritual things. Le dio otro tipo de consejos. He also gave him other types of advice. Y te voy a decir 10 de los consejos que le dio en esas dos cartas. And I'm going to give you 10 of those advice that he gave him in those letters. Le dijo cómo curar los males del estómago. He told him how to fix like stomach aches. Ya, eso le dice en esa carta. That's what he tells him in that letter. Le dice qué hacer cuando la gente se pelea. And he tells him what to do when people get in a fight. Le dice cómo ser un buen líder. He tells him how to be a good leader. Le dice por nombre algunas personitas que tiene que evitar porque son conflictivas. And he tells him by name a few people that he needs to confront because they are a little bit, they like to get in fights. Les dice cómo usar la Biblia, He tells them how to use the Bible, cómo usar el dinero, how to use money, qué cosas debe evitar, what kind of things he needs to avoid, con qué clase de personas debería juntarse, and what kind of people he needs to be hanging around with, cómo impresionar a los mayores and how to impress like the older people, y cómo llevarse bien con la gente grande y con la gente más joven. and how to get along with like older people and younger people. Si tú necesitas saber algo de eso, If you need to know something regarding that, hay dos cartas que están disponibles donde vas a encontrar esa respuesta. there is 2 letters that are available for you where you will find those answers. Solamente te aclaro el remedio para el estómago. Just about the remedy for the stomach ache, Tienes que entender el contexto. you have to understand the context. Porque le dice que sus males del estómago se arreglan con una copita de vino. Because it's saying that his stomach aches are going to be fixed by a cup of wine. No te vayas a agarrar de ahí y entonces empezar el remedio todos los días. Don't try to grab yourself from that and start that remedy every day. Ya acá el de Tech se decepcionó. The tech guy is disappointed. Bueno, es que en ese tiempo el agua no era muy buena. What it was is that back in the day, water wasn't that great back then. Entonces por un momento le estaba diciendo, tienes que dejar de tomar esa agua. So what he was saying is that you need to stop drinking that water. Y además también tiene propiedades curativas, ¿verdad? El vino. And also because wine has good properties, healing properties. Okay, pero les aclaro porque no es que con eso ustedes ya agarren la botella, ¿ok? But No I es am así. just trying to clarify that, not because it says that, you guys start drinking. That's not what I'm saying. Entonces, este hombre le está dando toda su sabiduría a un joven. So what it is that this guy is giving all his wisdom to this young guy. ¿Y por qué te estoy contando esto? And why am I telling you this? Porque hace un rato te dije que tú eras la primera generación de hijos que conocen más que los papás. Because earlier I was telling you that you are the first generation of kids that know more than your parents. Pero también es la generación que ha ignorado más los consejos de los papás. But you are also the generation that has ignored the most of your parents' advice. Y te estás perdiendo de la sabiduría de tus padres. And you are missing out of your parents' wisdom. Y tú puedes tener más conocimiento, And you can have more knowledge, pero ellos te llevan al menos 20 años de sabiduría. but they are 20 years ahead of you with wisdom. Entonces, voy a terminar con esto. So I'm going to end it with this. Si tú tienes presente esto siguiente en tu juventud, If you have this next thing present in your youth, esto puede definir hacia dónde vas a llegar. this is going to define you where you are headed. ¿Estás listo? Are you ready? Ok. Y es que todos, absolutamente todos, necesitamos la sabiduría de alguien mayor.
And that thing is that all of us, absolutely all of us, we need the wisdom from someone older. Yo necesito la sabiduría de alguien mayor. I need the wisdom of someone older. Yo no soy abuela, I am not a grandma. necesito la sabiduría de una abuela. I need the wisdom of a grandma. Necesito la sabiduría de alguien que ya pasó y ya vivió lo que yo voy a vivir o estoy viviendo. I need the wisdom of somebody that has already been through what I am going to go through. Así es que te quiero dejar una tarea. So I'm going to leave you with some homework. Y yo espero después preguntarte a cada uno personalmente cómo va con su tarea. And I hope that later on I am going to be able to ask you, each and every one of you personally, how are you doing with your homework? Yo tengo el celular de todos. I have everybody's cell phone number. Yo quiero invitarte a que busques un mentor. I am going to invite you that you look for a mentor. Hay sabiduría en la Biblia. There is wisdom in the Bible. Y vemos cómo Pablo mentoreó a Timoteo, And we can see how Paul mentored Timothy, cómo Moisés mentoreó a Josué, how Moses mentored Joshua, cómo Elías mentoreó a Eliseo, how Elijah mentored Elis- Elijah, al sucesor, ¿verdad? Cómo Jesús mentoreó a sus discípulos. and how Jesus mentored all of his disciples. Y no es que se ponían todo el día a leer la Biblia, And it's not that they were reading the Bible all day long, es que hablaban de cosas que les preocupaban, but they talked about things that worried them, de decisiones que tenían que tomar, about decisions that they needed to make, de cosas en las que no sabían qué hacer. and about things that they didn't know what to do. Así es que la tarea es elige un mentor. And the homework is to choose a mentor. Y tú sabes, puedes elegir un mentor con un año de experiencia, o sea, un año mayor que tú, So you can choose someone that's like a year older than you because they have a year of more experience, o 10 años, or 10 years, o 30, or 30, o 40, or 40, o 50, or 50, o 60, or 60, como Dr. Harms, like Dr. Harms, ¿verdad? right? Es decir, tú puedes escoger al que tú quieras. So what I'm saying is that you can choose anyone you want. Solo considera que entre más grande tenga, va a tener más años de experiencia y de sabiduría. But one thing to consider is that the older they are, the more years of experience they have. Entonces yo espero que tú no digas, déjame ver quién me cae bien, este. So I'm not expecting you to look around and say, who do I like the most? No, algo importante cuando tú lo elijas es que tiene que ser una persona que toma decisiones sabias. An important thing to know, to know when you make this decision, it has to be somebody that makes wise decisions. ¿Cómo puedes saberlo? How can you know that? Ve su trayectoria. Look at their history. Debe haber un patrón de decisiones que esta persona está tomando correctamente. There has to be a pattern of decisions that this person has made correctly. No quiere decir que sea perfecto, It doesn't have to say, I'm not trying to say that they have to be perfect, porque no hay perfectos. because there is no one that's perfect. Pero es alguien que tú puedes observar y tú puedes decir, a mí me gustaría tener esa estabilidad. But it's someone that you can observe and say that I would love to be as stable as they are. ¿Ok? Entonces, escoge uno, pero no a cualquiera. Fíjate que tome decisiones sabias. Y esta es bien importante, la que sigue. So choose one, but not just anybody, but choose somebody that makes wise decisions. And then this is very important. Tienes que importarle lo suficiente como para que te digan la verdad. You have to matter enough for them so that they can be able to tell you the truth. Que te digan cuando la regaste. That so they are able to tell you when you have messed up. Que te digan cuando estás en peligro. So that they can tell you when you are in danger. Que te pidan cuentas. That they hold you accountable. Que estén interesados en que llegues a ser la mejor versión de ti. That they need to be interested for you to become the best version of yourself. Que vean esas cosas increíbles en ti que ni tú mismo crees que tienes. And that they are able to see all those incredible things that you don't even know that you have. Y que te desafíen a crecer en tu fe con Dios. And that they challenge you to grow in your faith with God. Así es que yo no sé si ya tienes a alguien en mente, So I don't know if you have someone in mind, pero es una tarea que en verdad te dejo.
But it's really a homework that I want you to leave you with. La juventud es extraordinaria. Youth is amazing. Es de las mejores etapas de tu vida. Being young is like one of the best seasons of your life. Es una etapa que vale la pena vivir con sabiduría. It's a season that is worth living in with wisdom. Te invito a cerrar tus ojos. I'm going to invite you to close your eyes. Y me gustaría que de manera especial tú le digas a Dios hoy, ayúdame a escoger un mentor para mi vida. And I want you to ask God in a special way to help you find a mentor for your life. Pídele a Dios que te ayude a encontrar a esta persona que te acerque más a Él So ask Him to help you find this person that's going to help you come closer to Him, y que te ayude a vivir con sabiduría. and that they can help you to live in wisdom. Dios, pongo en tus manos a los jóvenes hoy. God, I put in your hands all of JCO. Te pido que escuches su oración, I pray that you can hear their prayer, que puedan vivir esta etapa maravillosa con sabiduría. that they can live this awesome seasons of their lives with wisdom. Y permite que hagan a un lado todo el ruido que los aparte de ti. And allow them to be able to just put all that noise to the side that keeps them away from you. Y que puedan alcanzar todo su potencial en ti. And that they can be able to fulfill all the potential in you. Y puedan caminar en tus propósitos perfectos. And that they can walk in your perfect purpose for them. En el nombre de Jesús, In Jesus' name, amén. amen. Yo espero que tú hagas esta tarea. I hope that you complete this assignment. Y yo te puedo decir que yo he tenido varios mentores en mi vida. And I can tell you that I have different kinds of mentors throughout my life. Y en algunos momentos ni siquiera yo sabía que ellos eran mis mentores. And in some moments, I didn't even realize that they were my mentors. Pero yo sabía que podía preguntarles cuando algo no estaba bien. But I knew that I could go to them and ask them when something wasn't right, O cuando necesitaba un consejo. or when I needed advice. Y también te puedo decir que algunos me dieron una respuesta que no me gustó. And I can assure you that some of them had answers for me that I did not like. Y ya no quise volver a preguntarles. And I didn't want to ask them again. Pero hoy puedo saber que su respuesta para mí era para mi bien. But now I know that the answer that they had for me was an answer that was for my own good. Así es que yo creo que Dios va a proveer un mentor para cada uno aquí. So I believe that God is going to provide a good mentor for every single one of you Pero hay here. que tomar nosotros el paso y buscarlo y preguntarle, ¿puedes ser mi mentor? But we have to take that step and talk to them and ask them, can you be my mentor? Y tal vez te va a preguntar, ¿y qué significa eso? And they're probably going to ask you, what does that even mean? Tal vez pudieras empezar y decir, nos pudiéramos reunir 1 o 2 veces al mes para platicar de lo que está pasando en mi vida. And you can just tell them, can we just get together 1 or 2 times a month just to talk about what's going on in my life? O te podría estar diciendo de qué cosas necesito oración. Or can I just come to you and tell you what I need prayer in? Así es que esa es una buena manera de empezar. So that is a good way to begin. Vamos a ir a grupos We are going to go into our groups, y ahí small vamos a groups, platicar un poquito más de cómo llegar a encontrar ese mentor. and we are going to talk a little bit more about how we're going to talk to our mentor. Así es que agradecemos a los que están en línea, que Dios les bendiga. So we are going to say thank you to the people that are online. El próximo sábado